vamos a continuar con Romanos capítulo 13, del versículo 11 al 14. Primero voy a leer los 4 versículos y después vamos a ir uno por uno. Dice el versículo 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, esto es lo que teníamos que compartir en esta noche. Cuando uno prepara la palabra, cuando uno empieza a meditar, cuando vamos haciendo un bosquejo para traer cada jueves, martes o domingo, sabemos perfectamente que lo que estamos preparando no es algo distinto o descolocado de lo que habló el hermano, por ejemplo en este caso el martes, ni lo que habló el pastor el domingo, sino que realmente es una continuación. Y en este caso no solamente estoy hablando de una continuación del capítulo 13, sino que vamos a ver que 12 y 13 hasta ahora es todo un cúmulo de consejos para los hijos de Dios, para los cristianos. Como hemos dicho, esta es la parte práctica, se acabó un poco la doctrina, la teoría, que fue hermosa, pero ahora vamos realmente a la práctica, como tiene que ser la palabra de Dios, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y entonces el versículo primero que tenemos para ver dice, y esto conociendo el tiempo. Cuando dice y esto, ¿de qué se refiere con y esto? Está diciendo y todo lo que hablamos conociendo el tiempo, ¿no? Es importante la primera parte, dice y esto. ¿Qué significa y esto? Tenemos que remontarnos de cómo empezó el capítulo 12 hasta cómo terminó el hermano Raúl el martes pasado hablando sobre el amor. Todo esto, todo lo que se habló hasta hoy, desde el capítulo 12 hasta ahora, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Todo esto, ¿qué se refiere a todo esto? Vamos a hacer un repaso chiquitito. Dice, todo esto se refiere a que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable al Señor. A que no nos conformemos a este siglo, no nos amoldemos a este siglo. A que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener, sino que pensemos de nosotros con cordura. A que el amor sea sin fingimiento, a que compartamos para las necesidades de los santos, a que estemos unánimes, que no seamos altivos, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que no paguemos a nadie mal por mal, a que estemos en paz con todos los hombres, a que no nos venguemos nosotros mismos, a que no seamos vencidos de lo malo, sino que tenemos que vencer al mal con el bien, a que nos sometamos a las autoridades superiores, a que paguemos a todos los que le debemos algo, a que no debamos nada a nadie, a que nos amemos los unos a los otros, a que cumplamos la ley de Cristo, practicando el amar al prójimo como a nosotros mismos. Todo esto conociendo el tiempo que estamos viviendo, conociendo el tiempo que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Vale decir que Pablo estuvo en todo de capítulo 2 y 13 dando todas unas instrucciones, todo esto
porque tenés que conocer el tiempo en el que estamos viviendo. Por eso el título de este pequeño estudio es El tiempo del fin, se acerca el fin. Hermanos, porque este es el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora. Estamos viviendo el tiempo del fin de todas las cosas. Y mientras veía esta palabra, me hizo acordar cuando en mi propia vida, en mi casa, cuando se acerca una hora señalada, la visita que va a venir, como los integrantes, por lo menos en mi casa me pasa, que estamos acomodando todo hasta último momento. Che, mirá, esa toalla mejor, vamos a poner una nueva, fíjate que haya papel higiénico en el baño, esto limpiémoslo mejor, repasarlo ahí, acomodar la silla, estas llevarlas para atrás, todo un preparativo para una hora señalada. Y acá Pablo también hace todo un montón de instrucciones para los hijos de Dios, para los que nacieron de nuevo, porque hay que prepararse y estar preparados para la hora señalada que pronto se acerca para cada uno de nosotros. Todo esto, todo, que presentemos nuestro cuerpo, que no debamos nada a nadie, que paguemos a todo tributo, que estemos en paz con todo, es todo un preparativo para estar bien delante del Señor cuando el Señor venga, cuando estemos en su presencia. Todo es un preparativo, yo lo veo así. Y dice, conociendo el tiempo. Hermanos, tú y yo tenemos que conocer el tiempo en que estamos inmersos ahora. Cuando la palabra esta está diciendo que conozcamos el tiempo, está hablando que nos ubiquemos en qué parte de la historia del pueblo de Dios estamos viviendo. Para eso quiero compartirte algunos pasajes para que entremos en este tema. Al Señor Jesús, es como, hablando en criollo, como que le daba rabia que la gente de su generación, a donde Él se presentó, no conoció el tiempo en el que estaban viviendo. Le reprochó que no conoció el tiempo de su visitación a su pueblo. Le reprochó que ellos medían el tiempo físico y no se daban cuenta el tiempo hermoso, el tiempo de oportunidades que estaba viviendo con el Hijo de Dios acá en la tierra caminando entre nosotros. A él como que le molestó mucho esto. Dice Mateo 16:3, dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hermanos, los fariseos tenían delante de sus ojos al Mesías, al que anhelaron sus antepasados por siglos. Tenían delante de ellos al Redentor de sus almas, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y no lo pudieron ver. ¿Por qué? Porque no conocieron el tiempo de su visitación, el tiempo en el que Dios había cumplido el 80% de todas las promesas que le había hecho a su pueblo. No se dieron cuenta, no se dieron cuenta del tiempo en que estaban viviendo. Lucas 12:56 dice, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Hermanos, no puedo dejar de leer Lucas 19:44 que dice así, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, el Señor Jesús, diciendo, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lloró el Señor Jesús, por eso digo, a él le dio mucha rabia de que tanto tiempo, tanto anhelo, y cuando él vino, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
a lo suyo vino, era el Señor tan anhelado, el Mesías, y los suyos no le recibieron. Entonces a él le pareció mal que no hayan tenido ese discernimiento de conocer en qué tiempo estaban viviendo. Era el mejor tiempo de la historia hasta ese momento. Hasta la misma historia se dividió en antes y después del Señor, pero ellos no vieron el tiempo en que estaban viviendo. Dice Marcos 1:15, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hermanos, ese era el tiempo a donde nacía el evangelio, a donde nacía esto que nosotros hoy tenemos, la redención de nuestras almas por nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos no lo pudieron disfrutar, no tuvieron el discernimiento y no conocieron el tiempo de su visitación. Hermanos, quiero hacer un breve paréntesis para mostrarte que aún los demonios conocen su tiempo. Ellos saben en qué tiempo están viviendo. Ellos saben acomodarse, saben lo que les espera y lo que no puede, y lo que por ahora no pueden sufrir, porque saben su tiempo. Miren lo que dice Lucas 8:31. ¿Se acuerdan del ejemplo de Jesús? Jesús cuando tuvo el encuentro con el endemoniado de Gadar, cuando estaba frente al endemoniado, el demonio, que era una legión, le respondió a Jesús y dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. El demonio, que eran muchos, que era una legión, le rogaban a Jesús que no lo mandaran al abismo. Pero cuando vos lees Mateo 8:29, que es la misma historia, dice así: los demonios clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y ahora te leo Apocalipsis 12:12. Por lo cual, alegraos cielos y lo que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermanos, en Apocalipsis dice que Satanás y sus demonios van a ser arrojados al abismo y al lago de fuego. Ellos ya saben cuál es su fin. Por eso cuando se encontraron con Jesús le dice: ¿por qué viniste antes de tiempo? Ya sabemos que este no es el tiempo para ir al infierno y donde va a ser el juicio final nuestro. Este no es nuestro tiempo. Nosotros ahora estamos acá libres. ¿Por qué antes de tiempo? Eso es lo que le reclamaban a Jesús, porque hasta los demonios conocen su tiempo. Acabé de leer Apocalipsis. Hasta el diablo dice: cae con ira porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Por qué? Porque él le cree a Dios y a su palabra. El demonio se sujeta, sabe que le queda poco tiempo porque cree lo que Dios dice. Y entonces nosotros, hermanos, nosotros también tenemos que conocer en qué tiempo estamos viviendo. Y la palabra del Señor, a vos y a mí, al leerla, al escudriñarla, ya tenemos que tener un panorama. ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo nosotros? Y te tenés que dar cuenta que es el tiempo del fin. Ya se termina todas las cosas. Ya se cumplieron todas las profecías donde lo que tenía que pasar ya pasó. Ahora queda el fin. Cristo viene pronto, o esto se acaba ya. Entonces, tenés que conocer que estos son los tiempos finales de la palabra del Señor. No estamos viviendo a la mitad de la época, falta mucho, falta poco. Cristo viene, Cristo está cerca. El fin se acerca. Y nuestro tiempo
¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo? ¿Qué dice la palabra del Señor que es nuestro tiempo? Porque Pablo acá dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál es el tiempo, hermanos, que estamos viviendo? Te quiero compartir algunos pasajes para que nosotros ya sabemos qué tiempo estamos viviendo. Lo primero que yo puedo darme cuenta, que en este tiempo final está dentro de la iglesia cristiana, la única iglesia, la única novia que va a estar en las bodas del Cordero con el Señor, está pasando por el tiempo final, donde entró la apostasía en la iglesia. Dice 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. En los tiempos finales va a haber muchas personas que se van a volver atrás. Apostatarán significa volverse atrás, renegar de lo que se le fue enseñado. Ayer escuché a un hermano que me decía que hay un cantante que hizo un par de alabanzas o muchas de las que cantamos aún hoy, que de repente dijo, ya está, ya no soy más cristiano, no quiero saber nada con esta fe. Como esa persona hay muchos, porque este es el tiempo a donde van a aparecer los apóstatas, que son los que se van a volver atrás, los que van a renegar de todo lo que se le ha sido enseñado. Van a despotricar con la sana doctrina, van a despotricar contra la enseñanza, contra la verdadera doctrina, y se van a volver atrás y van a escuchar, su doctrina va a ser desviada porque van a escuchar a otra cosa que no sea la palabra de Dios, a otra doctrina que no sea la doctrina de Dios. Acá dice 1 Timoteo 4:1, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En 2 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hermano, ¿no estamos viviendo en una época donde los hombres son amadores de sí mismos? ¿No es esta la época donde todo está y gira alrededor del hombre? ¿No es esta la época donde más divorcios hay? Porque el hombre y la mujer se ama a sí mismo. No le importa el dolor de los hijos que deja sufriendo porque no tienen a mamá y papá. No estamos en la época donde el hombre abandona a su esposa y a sus hijos para irse con una aventura con alguien. No estamos en una época donde nadie se quiere sacrificar, donde nadie quiere perder, donde todos tienen que ganar, donde nadie quiere dar un poco ni de su tiempo, ni de su dinero, ni de nada. ¿Cuál es esta sociedad? ¿Cuál es el punto que vos puedas decir, mirá, te digo esta palabra y voy a identificar toda esta generación? ¿Cuál? Somos amadores de nosotros mismos, egoístas, pensando siempre en nosotros. Bueno, dice, en los postreros tiempos van a ser tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Hermanos, ¿qué dice? ¿Cómo empieza? En los postreros tiempos vendrán. ¿Y qué estoy viviendo yo ahora? ¿Cuál es mi tiempo? Estos son los postreros tiempos, hermanos. Segunda de Timoteo 4:3, mirá lo que dice. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros,
conforme a sus propias concupiscencias, a sus propias debilidades. ¿Se acuerdan cuando vimos Santiago? A sus propios puntos débiles que no pudieron rendir ante el Señor. Entonces se amontonan maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, esto lo quiero subrayar, y se volverán a las fábulas. A mí me pone triste cuando algunos siervos de Dios en la predicación ves que un gran porcentaje del tiempo de esa predicación fue para comentar una fábula. La rana y el cangrejo, el escorpión que estuvo arriba de la rana y no pudo, y en un momento, y se pasan un montón, volvieron a las fábulas, hermanos. La rosa y la mosca, se pasan el 30%, el 40% de la palabra que llevan en una fábula que ni siquiera es bíblica, en una fábula como si la palabra de Dios no tuviera extremadamente muchísimos ejemplos para hablar de cualquier tema. Ahora le tomamos un texto al que escribió un libro de autoayuda, a un coso que leímos en el celular, a una frasecita que vivimos en el colectivo escrita en el asiento. ¿Volvemos a las fábulas teniendo la palabra del Señor? Sí, ¿por qué? Porque son los tiempos postreros, ya son los tiempos finales. Todos quieren hablar, se amontonan los maestros queriendo dar un mensaje. Pero la pregunta ¿es esa la palabra del Señor? ¿Que el Señor quiere que corra ese día, a esa hora, en ese lugar? Pero dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso era 2 de Timoteo 4:3. Hijitos, dice 1 de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, tiempos finales. Judas tiene un solo capítulo, versículo 18, dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Hermano, ¿vos querés ver burladores? Metete en YouTube, metete y fíjate qué hay dentro de la iglesia evangélica. Cómo se insulta al Espíritu Santo con cosas vergonzosas, con risas desenfrenadas como si fueran borrachos, con escupitajos, con patadas que se le pegan a la persona que se hace orar, con tantas aberraciones habidas y por haber, con personas hasta que aparecen desnudas porque se creen que, no sé. Hermanos, este es el tiempo final, esta es la apostasía. Y dice Pablo, conociendo el tiempo, que el día se acerca. Dice, sigo leyendo Judas, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Hermanos, hoy muchas veces se divide una iglesia por hermanos que son no espirituales, sino sensuales. No tienen el Espíritu de Dios, tiene carisma, tiene el don de gente, pero muy lejos de la humildad, del amor de Dios, de la fidelidad, de la negación, muy lejos. Tienen carisma, lo siguen, dividen, pero cuán triste debe estar el Señor con ese tipo de personas. Hermanos,
Dice 2 de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hermanos, entonces, primer punto que cierro, ¿cómo me doy cuenta que ya estoy en los tiempos finales? Por la apostasía, por el desenfreno, por la falta de respeto a la palabra del Señor y al Señor de la palabra. Por eso me doy cuenta que es el tiempo final, porque muchos han vuelto a las fábulas, porque muchos públicamente se burlan del Espíritu Santo, otros con doctrina falsa de prosperidad. El otro día les dije, ese pastor, ¿dónde están mis millones? Me enojé con Dios. ¿Por qué? Otros que retan a Dios, otros que en vez de pedirle lo mandan, otro que dice, decreto que ahora va a pasar esto. Estamos en la apostasía final, hermanos. Por eso, si no te das cuenta los tiempos que estás viviendo, Dios también, así como a Jesús no le gustó que no pudiste discernir, que esa gente no pudo discernir el tiempo en que estaban viviendo, en el tiempo de la visitación, también para el cristiano va a haber un enojo que va a tener que soportar de parte de Dios por no darse cuenta en el tiempo en que está viviendo. Porque todo lo que hemos leído de Romanos capítulo 12 y 13 está hablando de alguien que te está queriendo preparar para este tiempo. No debas nada a nadie, estés en paz con los demás, dale amor a todo el mundo, cumplir la ley de Cristo y esto y lo otro. He leído más de, 20 mandamientos, todos está como si fueran todos tips. Hace esto, prepárate, porque el tiempo se acerca. Tenemos que realmente estar en santidad. Esa es una parte. Ahora, otro punto para que veamos en qué tiempo estamos viviendo, que es el tiempo final. Mateo 24, del 11 al 14, que en la Biblia dice señales antes del fin. Dice, muchos falsos profetas se levantarán, apostasía, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Otra característica de estos tiempos finales, la maldad y la falta de amor. Hermanos, ¿qué dijo Pablo a través de la palabra que nos dio el hermano Raúl? Amar al prójimo, amar para cumplir la ley de Dios, amar como Cristo nos amó. En cambio, en este tiempo final, ¿qué es lo que se va a enfriar? Es el amor. Por eso, más que nunca, hay que volver a la palabra del Señor, a lo que denominamos la sana doctrina. Dejar de fábulas, de libros de autoayuda, volver a la palabra del Señor, volver a los primeros pasos del cristiano, el amar, el perdonar, el santificarse, el dejar el pecado, el abandonar las miserias, volvernos al Señor. Dice, la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, la maldad, la falta de amor, la falta de fe, ¿qué hace la apostasía? ¿A dónde te lleva? A perder la fe, no de los escogidos, pero de esas personas que realmente estaban en la iglesia ahí convencidos, pierden la fe. ¿Por qué? Porque la apostasía te lleva a eso. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice 2 de Pedro capítulo 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, antes había falsos profetas, ahora falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Hermanos, hay muchas maneras de negar al Señor que te rescató. Ejemplo, al sacrificio que él hizo, quiero agregarle mis obras. Es una forma de negar al Señor. A la elección incondicional,
le quiero agregar, sí, pero fui yo el que abrí la puerta de mi corazón. Hay muchas formas de negar la obra del Señor Jesús. Dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Hermanos, a ver, tengo otro pasaje que lo acabo de decir. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Estás escuchando Romanos y escuchás estas palabras? ¿Acaso Dios no hará justicia a quién? ¿A todos? ¿A sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo, pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo va a hallar fe con esta apostasía? ¿Cómo va a hallar fe si el mundano ve al cristiano peor que ellos? ¿Cómo se va a convertir si lo que le están predicando no es más que un evangelio diferente? Dice Romanos 8:38, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Y para el cristiano hoy es un tiempo de aflicción, no por el coronavirus, es lo de menos para nosotros el coronavirus. Aflicción, por ver que hay tanta maldad, tanto dentro de la iglesia. La de afuera ni nos preocupa porque siempre sabíamos que iba a ser así. Pero ver a los hermanos volverse atrás, arrepentirse de la fe que una vez creyeron, despotricar, burlarse de lo que una vez creyeron. Yo antes creía que el Señor... Burlarse, eso es feo para nosotros. Este es un tiempo de aflicción. El pecado que sobreabunda por todos lados. El pecado que está desde que salís de la vereda de tu casa hasta que cuando entras, en todos lados, en el colectivo, en el trabajo, en la radio, en la televisión, en el diario. Hermanos, este es un tiempo de aflicción para el cristiano. Y acá, que no, ni siquiera tenemos persecución en Argentina, agregale otros países la persecución. Dice Romanos 8:38, por tanto tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo, este es un tiempo de aflicción, este es un tiempo que nos comparamos a Lot, que afligía su alma justa mirando la conducta inicua de todo lo que lo rodeaba, afligía su alma cada día. Hermanos, dice Gálatas 6:9, y con esto termino este punto, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuál es el tiempo que nos toca vivir? ¿De fiesta, de alegría, de alabanza? No, este es tiempo de aflicción, los días son malos, tenemos que despertarnos, tenemos que velar, tenemos que hacer caso a Romanos 12, 13, 14, hay que poner en práctica todo lo que hemos aprendido, hay que dar, hay que hacer obras, no para salvarnos porque ya estamos salvos, pero hay que realmente agradecerle al Señor con nuestras vidas, presentando nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Hermanos, espere que se me cerró acá. Versículo 12 de lo que tenemos que ver hoy. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Hermanos, andemos como de día. Estaba pensando, vieron que a veces en la televisión vemos que se presenta algún personaje de estos diabólicos que le dicen, pero este es un hombre de la noche. ¿Qué pasa cuando a una persona se le dice, no, este es un hombre de la noche? ¿A qué nos estamos refiriendo? Y a una persona que debe estar
debe estar dominado por la bebida, debe estar dominado por la lujuria, debe estar dominado por la promiscuidad. Es un hombre de la noche, lleno de tinieblas. Lo mataron, ¿se acuerdan? A Poli Armentano, 2 tiros en la cabeza. Era el hombre de la noche, el rey de la noche. Ay, ¿qué hacía? Y era el dueño de un boliche de acá, boliche de allá, bebidas, drogas, mujeres. Un hombre de la noche. Hermanos, el mundo en la noche muestra su mayor desenfreno, como si nadie los viera, como si nadie estuviera ahí marcando cada cosa que hace. La noche, dice en el libro de Lucas, creo, o San Juan, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hermanos, la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero a nosotros, nos dice Pablo, a nosotros, a los cristianos, andemos como de día. ¿Cómo andamos? No es lo mismo andar de noche, pero como si fuera de día. Andemos como de día, donde nadie puede dejar de vernos. No me puedo ocultar de nada ni de nadie cuando estoy de día. Andemos así, hermanos. No tengamos una doble vida. No tengamos miedo de que se nos descubra una mentira. No, vivamos de tal forma que seamos iguales en todos lados. Que no tengamos nada que nadie nos acuse. Como dice el libro de Hebreo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Vivamos como de día, hermano. ¿Qué cosa? Porque ¿a quién le está hablando Pablo? A nosotros, a los cristianos. ¿Y cómo está hablando del tiempo final? Está hablando de prepararnos. Y a nosotros nos dice, andemos como de día honestamente. Seamos honestos con nosotros mismos, hermanos. Eso es lo más importante, ser honesto con nosotros mismos. Estar en casa y decir, soy acá igual que afuera. Soy igual en la iglesia que en mi casa. Soy igual en el trabajo que en la iglesia. Soy igual en todos lados. No soy perfecto. Tendré mis cosas, pero no estoy ocultando nada. Eso es a donde tenemos que llegar. A vivir honestamente. Ser honesto con los demás y con nosotros mismos. Hermanos, hay un pasaje que dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, no a ti, al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Vence con el bien el mal. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Andá como de día, honestamente. ¿Qué secretos? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todos. Vistámonos con las armas de la luz, dice lo que acabamos de ver en el versículo 12. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esto dice Pedro, y Pablo dice, es hora de levantarnos ya del sueño. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No embriaguéis con vino, y acá dice, no en glotonerías ni borracheras, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hermanos, tenemos que
no tenemos que tener oscuridad en nuestras vidas. Y me pone contento porque esto me lo está hablando a mí, que soy hijo de Dios. Porque esto es oportunidad hoy para todo aquel que escucha, que está en el camino, pero que es hora de santificarnos, es hora de limpiarnos, de humillarnos delante del Señor, de pedir perdón, de volver a empezar, porque tenemos que llegar a esto, a ser honestos, a estar en paz con el Señor. Hermanos, no es lo mismo que esa paz que tuvimos el primer día, tiene que continuar. Tenemos que tener paz hoy con el Señor. Acá cuando nombra estos pecados, estaba mirando que los nombra de a dos como que van de la mano. Miren, 3 pares de pecados como que van de la mano, juntos. No en glotonerías y borracheras, van juntos la glotonería y la borrachera. No en lujurias y lascivias, van de la mano, lujurias y lascivias. No en contiendas y envidia. En otro pasaje, cuando habla de la envidia, ahí tienen enrollada la contienda. Hermanos, hay pecados que arrastran a otros pecados. Hay mentiras que arrastran a otras mentiras más grandes. Hay adulterios cometidos con la vista que arrastran al adulterio cometido en la carne. Hermanos, no le demos lugar al diablo. Esto está diciendo, no le demos lugar al diablo. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo. En Gálatas 3:27 dice, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué quiere decir entonces vestidos del Señor? Estar embullido, sumergido en el Señor Jesucristo, teniendo la mente de Cristo, teniendo el amor de Cristo derramados en nuestro corazón, teniendo el Espíritu de Cristo, aquel que levantó a Jesús de los muertos, está acá morando con nosotros. Eso es vestirse de Cristo. Hermanos, ¿te acuerdas de Apocalipsis 3:18? Ese que decía, yo soy rico, no tengo necesidad de nada. El Señor le dice, tú eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Si tú lo analizas este pasaje, no era que el Señor estaba ofreciendo un vestido o oro ni vestido, no está ofreciendo eso, le está diciendo, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, no a mí, de mí compres vestiduras blancas para vestirte. Hermanos, si queremos estar vestidos de Cristo, como dice Pablo, tenemos que sumergirnos en Cristo. Tenemos que comprarle al Señor, pedirle que Él nos vista. ¿Con qué? Con Él mismo, con su mente, con su amor, con su santidad, con su justicia, que nos vista, con su Santo Espíritu. Hermanos, estos son los 4 versículos que tenía para compartir en esta noche. Para concluir esta enseñanza, lo quiero concluir con un versículo que dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿Ve? Parecido a vestidos de Cristo, ¿no? Vestido del Señor Jesús. Acá dice, ahora, hijito, permaneced en Él, para que cuando se manifieste pronto, porque son los tiempos finales, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hermanos, el Señor viene pronto, el fin se acerca,
Pero cuando llega ese día, se ve que va a haber algunos que cuando el Señor aparezca no van a estar confiados, porque no hicieron lo que tendrían que haber hecho. Y hay otros que van a estar avergonzados y se van a alejar de Él. Dice, no sea que nos alejemos de Él avergonzados. Hermanos, gracias a Dios por el libro de Romanos, porque capítulo 12, 13, 14, Pablo nos está dando una lista impresionante de cosas que tenemos que hacer para agradar a nuestro Señor y para estar preparados para cuando se acerque el fin. El fin puede ser el fin de todas las cosas o simplemente el fin de tu vida, que puede ser dentro de 2 minutos. Lee capítulo 12, 13, 14. Si vos querés agradar al Señor, es espectacular lo que Pablo nos da. Para terminar, esta mañana pensaba, hermanos, la ley era difícil, nadie la podía cumplir, pero la gracia del Señor es más difícil, es más difícil. Si la ley fue difícil, la gracia es más difícil. Si la ley te decía no cometas adulterio, la gracia te dice no mires a nadie, a una mujer con malos ojos, porque ya estás cometiendo adulterio. La ley decía, por ejemplo, en el caso de las personas mayores, cuando llegaban al ocaso de su vida, le decía a los hijos, honra a tu padre y a tu madre. La gracia te dice, y cualquiera que no provee a los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La gracia es mucho más pesada. ¿Cuál es la diferencia? Que gracias al Señor Jesucristo nos da todas las herramientas para poder cumplir los mandamientos del Señor, para que terminamos diciendo como Juan, los mandamientos del Señor no son gravosos. Hermanos, el hermano Raúl Serrano dijo, para cumplir la ley hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahí depende la ley. Y Pablo dijo, ¿hay que amar? Sí. Te quiero decir que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Hermanos, tenemos que tener templanza, tenemos que tener fortaleza, dominio propio para cumplir la ley de Dios. Romanos te dice, dentro de tu alma y de tu vida y de la mía, mora el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que hizo resucitar a Jesús de los muertos es el que está en ti. Si alguno no tiene el Espíritu, no es de Dios. Hermanos, la gracia es mucho más difícil. Si nadie podía cumplir la ley, menos puede cumplir la gracia. Es mucho más difícil. Pero Dios nos dio todo para caminar el camino que nos propone Pablo en santidad. Nos da todo. Nos da el perdón cuando le fallamos. Nos da la reconciliación cuando no anduvimos en sus caminos bien. Nos vuelve a perdonar, nos inunda de su gracia, su misericordia son nuevas cada mañana. Nos da el amor necesario para cumplir sus mandamientos. Nos da el Espíritu para tener poder contra el pecado y para tener poder para obedecerle. Hermanos, si no ganamos esta carrera, si no la ganamos, es porque no sé qué más querés para ganarla. Te tendría que decir teológicamente porque no has sido escogido, pero tenés todo para esta santificación que Dios te propone. Así que, como dijo Pablo, bueno, es hora de despertarnos, es hora de vestirnos del Señor, es hora de abandonar todos esos pecados, es hora de hacer. Eso es Romanos 12, 13, 14, es hora de hacer. Me despido en esta noche, espero que haya sido de provecho esta palabra, Dios te bendiga.